Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Este va a ser el tercer vídeo de la trilogía que hemos llamado de comunicación canina. Y en este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo debes ponerle el nombre a tu perro, cómo debes llamarle. Porque parece una cuestión baladí, pero no lo es, no lo es. Y vas a ver que sin darte cuenta muchas personas cometen errores, o seguramente a lo mejor has cometido errores en el pasado, que lo que van a suponer es que te sea más difícil educar correctamente a tu perro. Por lo tanto, como toda casa, lo más importante es poner siempre bien unos buenos cimientos, pues con el perro pasa igual. Y empezamos siempre eligiendo un nombre adecuado. Y es de esto de lo que te voy a hablar aquí en el vídeo. Como te he dicho en la introducción, yo no soy quien para decirte cómo tienes que llamar a tu perro, ni se me ocurre. Pero sí que te puedo decir, porque está demostrado científicamente, qué nombres o qué tipo de nombres no es del todo adecuado que pongas a tu perro, porque van a dificultar, como te he dicho antes, el proceso educativo del mismo. De entrada tienes que pensar que no es adecuado, no es nada recomendable, y luego te voy a decir por qué, que le pongas un nombre humano al perro. Paco, Juanita, etcétera. Y tú me dirás, ¿por qué? Pues si son nombres muy bonitos. Básicamente por dos razones. La primera es que el perro cuando vaya por la calle va seguramente, sin darte cuenta tú, porque no es culpa tuya, a oír su nombre en otras personas. Y esto a los perros les va a aturdir, porque van a pensar que se dirigen a ellos. El perro no tiene esta capacidad de discernir entre nombres cuando se dirigen a ellos o cuando no. Oirá su nombre y se va a sentir, francamente, en este caso, aturdido. Y en segundo lugar, es un tema que yo me he encontrado varias veces, que uno tiene un cachorrín y le pone el nombre de su novia o de su novio. ¿Y qué pasa? Que luego cambias de novio o cambias de novia. Es como cuando la gente se pone un tatuaje con el nombre de su tal. Y luego cambias de pareja y el perro se sigue llamando igual. ¿Entiendes? Aquí vienen los problemas. Y dice, oye, es que a mi perro le llamo Paco. Y ahora tu novio se llama Manolo. Y dices, me cago en la madre cada vez que llama a Paco. Y, ¿me entiendes lo que quiero decir? Parece una bobada, pero como ya me he visto en tantas situaciones de este tipo, que te vienen a la clínica y dicen, mi perro se llama Paco. Ay, ¿no se llama Manolo? Y la he cagado un par de veces, os lo tengo que decir, vamos, delante de la nueva pareja. Es lo que hay. Fundamental es que el nombre de tu perro no tenga más de 2 sílabas. Si pones un nombre de 3 sílabas, te llamas a tu perro, yo qué sé, Federico, esto es un error, el perro se marea y no te va a entender. Nombres monosílabos. Responden muy bien, no sabemos por qué, los perros a los nombres que tienen que ver con atributos del perro. Es bonito, rubio, alto, o sea, nombres que definan un poco la personalidad, porque son nombres neutros que no tienen nada que ver con personas, ni sitios, ni lugares, y además, pues el perro, quieras que no, va a entender con el paso del tiempo tu lenguaje, el lenguaje humano. A medida que el perro va creciendo, va entendiéndote mejor. Eso te lo explicaba en el primer vídeo de la trilogía. Y claro, si tú le pones el nombre de un atributo, pues oye, a todos nos gusta que nos halaguen. Y el perro, ya te digo, que es de los que más agradecido se siente ante cualquier tipo de halago. Evita siempre que en el nombre aparezcan las vocales O y U. Estas, de verdad, que no estén presentes. Gente que le llama a su perro Coco no es el nombre más adecuado para que el perro te entienda y aprenda órdenes. En cambio, las vocales A, E y I, perdón por repetir I, son las más adecuadas. Con esto ya puedes jugar. Y por último, llama siempre a tu perro con la misma entonación. Ya sé que a veces es difícil, es que cuando estás enfadado o tienes un mal día, pues oye, entre nosotros pues ya nos hablamos mal, pues ya no te digo que a veces con los animales. Pero el que tú utilices una entonación diferente cuando estás enfadado con tu animal va a hacer que el animal pueda ligar el que tú le estés llamando de una forma enérgica o agresiva, que se sale de lo habitual, con algo que tú no quieres que el perro sienta o que no quieres manifestarle a tu perro. Por lo tanto, aunque yo sé que desde el punto de vista humano es un esfuerzo, es decir,
que llevas un mal día en el trabajo y no tienes ganas de reír a nadie, pues intenta utilizar siempre la misma entonación. Yo no digo que sea de un tono u otro, pero siempre la misma. Porque si vas cambiando de entonación, al perro lo vas a marear y al final el perro mareado se aturde y cuando se aturde no entiende. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.